todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo, tu sangre derramada valió la pena. Y hoy se escucha la voz de una generación. Muy buenas tardes, gente linda, ¿cómo andan todos? Aquí estamos comenzando un nuevo programa de esto que es Declarando Vida y Libertad, acá en la 93.1 en este martes feriado en toda la Argentina, pero nosotros acá firmes como siempre, como cada martes, para hacer un nuevo programa. Este programa en el cual vamos a tocar sobre el cuerpo de Cristo, ¿no? El cuerpo santo, lo que es los miembros, los creyentes, lo que implica ser parte del cuerpo, qué es ser parte del cuerpo, y bueno, entre tantas cositas que siempre van saliendo y vamos debatiendo, y por qué no escuchando desde el otro lado a los que nos hacen compañía, a los que están del otro lado, qué opinan, qué piensan, qué dudas tienen, qué quieren saber. Eso es bueno, así que acá estamos para eso, como cada martes. Declaramos que el anfitrión y dueño de este programa es el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Para Él y por Él es este programa, así que arrancamos como siempre con todas las ganas. Los escuchamos, ya está el WhatsApp abierto, el 342-612-7820, para que nos puedan mandar mensajitos. Estamos en vivo a través de Facebook, hoy solo a través de Facebook. Pueden descargar también lo que es la aplicación acá de la radio activa, Multimedios Activa, la buscan en el Play Store, de ahí la descargan y pueden escuchar desde cualquier lado, si no llega las ondas radiales. Nos pueden escuchar desde ahí, si no en internet, en www.multimediosactiva, ahí también nos pueden escuchar. Y bueno, así que nada, acá arrancando con todas las ganas. Chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Pero muy bien, muy buenas tardes, querida audiencia, y bueno, toda la gente que nos sigue por Facebook, porque hay mucha gente que escucha y que después te dice que es de bendición, así que un saludo para ellos. Es muy importante el tema de las redes, ves cuando llegas a otros lugares, la verdad que contentos por eso. Dios tiene su tiempo para todo, y la verdad que bueno, hablando de tiempos y hablando de que Dios tiene tiempo para todos, como siempre hablamos del domingo, pero esta vez me gustaría leerle una palabra, porque uno trata siempre de buscar en la palabra lo que sucede cada domingo, lo que sucede cuando Dios se manifiesta, lo que sucede cuando vos sos cristiano y querés de alguna manera decir, a ver, hablame, como para poder transmitir el mensaje claramente. La palabra, si hay algo que hace, es aclarar todo lo que Dios habla a través de la boca de sus hijos. Y la verdad que si te pones a ver hay un montón, pero hay una palabra que sí me gusta, que es en Hechos de los Apóstoles 11, si por ahí alguna vez la leíste, habla de cuando se empieza a manifestar el Espíritu Santo a través de los cristianos, a través de personas que no tenían un título o que no eran conocidos en ese momento, o que directamente, o sea, ni se sabe quién eran, pero sí la Biblia nos nombra como personas, y se lo voy a leer, dice: pero había entre ellos unos varones de Cipré y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, ancianos en el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, e enviaron a Bernabé a que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que sean personas de corazón, dice, que permanecieran fieles al Señor. Dice, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron mucha gente, y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y si todos conocen un poquito, el que ayudó a Jesús era Simón de Cirene, una persona que le ayudó a llevar la cruz a Jesús. Y no es casualidad que hay distintos tipos
de señales, como por ejemplo cuando Pablo saluda en Romanos, dice, y saludá a mi madre y tuya, hablando de los hijos de Simón de Cirene. Personas que creyeron, personas que conocieron a Dios y realmente desataron un avivamiento. Y yo me atrevo a decir que acá estaba incluido esta gente, porque luego se abrió una iglesia en ese lugar, luego se habla como que la madre de estos dos chicos, que era Rufó, y el otro, no me acuerdo el nombre, pero habla de que la persona que caminó con Jesús hasta la cruz, sus hijos heredaron, y sus hijos fueron uno de los primeros que fueron llamados cristianos. Ahí se comenzó a vivir por primera vez, a decirle a los hijos de Dios cristianos. ¿Por qué? Porque eran mártires, porque eran personas que dejaban la vida, daban la vida. Incluso esto sucedió después que mataron a Esteban. Entonces, el que conoce un poco de la palabra sabe que el ser cristiano no es un título, no es estar puesto en un lugar, no es decir acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. El ser cristiano va más allá de eso. Creo que trasciende generaciones, pero que se pasa del decir tengo un lugar y me identifico con esto. Es más un estilo de vida. Y hay algo que resaltan de Bernabé, y dice que era una persona llena del Espíritu Santo y bueno de corazón. Y si hay algo que generación, nosotros somos un ministerio joven, pero no porque hace poco estamos joven, porque estamos en el gozo del Señor y estamos, como quien dice, en el vino nuevo. Es decir, estamos renovándonos todo el tiempo y dejando que el Espíritu Santo haga y obre a su manera. ¿Y por qué digo que por primera vez se los llamó cristianos? Porque hoy en día la palabra cristianos para muchos en el mundo es mala palabra. ¿Por qué? Porque los cristianos desde hace muchos años, siglos, venimos dando mal ejemplo. Pero eso que venimos dando mal ejemplo no tiene nada que ver Dios, sino que tiene que ver con que las personas por ahí no se entienden, no se termina de comprender por falta de espíritu, por falta de buscar a Dios como realmente se debe y como tendría que ser. La primera vez que le llamaron cristianos a los hijos de Dios eran perseguidos. Eran personas que eran maltratadas, personas que eran muertas, personas que o sea, mataban niños, mataban grandes, mataban mujeres, mataban hombres. Había una hazaña contra los cristianos. Y ellos llevaban en alto el decir somos cristianos. ¿Y saben qué? Dice que Bernabé felicitó a esta gente porque le dijo, sigan así con ese mismo ímpetu. ¿Por qué? Porque están llenos de la gloria de Dios, porque están llenos de la presencia de Dios. Y si vos me preguntás, ¿qué vivís en generación? Nosotros cada domingo vivimos esto. ¿Por qué? Porque hoy no nos matan. Hoy no nos cortan el cuello en Argentina, gracias a Dios por servir, por decir soy cristiano. Pero sí, vivís un montón de cosas, pero cuando llegás a la casa, cuando llegás a generación, cuando llegás a ese lugar, vos sabés que vas a ser lleno del Espíritu Santo y se te va a enseñar a ser cristiano y a vivir como cristiano. Realmente el que se diga soy cristiano no es cualquier cosa, no es algo liviano, es una responsabilidad enorme y en generación se te enseña a ser lleno del Espíritu Santo y ser bueno. Por eso destaco lo que decían de Bernabé, porque Bernabé, si vos te pones a ver, era padre espiritual de Saulo, quien después fue Pablo. O sea, no fue Pedro, no fue Juan, no fue Marcos, fue Bernabé. Alguien que simplemente se dedicaba a dar paternidad en el sentido de que siempre estaba donde tenía que estar. ¿Por qué? Porque era lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él fue el único que no tuvo miedo de recibir a Pablo, que no disparaba de Pablo, que no se perseguía. ¿Por qué? Porque sabía el propósito de Dios. Y generación es eso. Generación es ese pueblo en el cual viene Bernabé, que representa al Espíritu Santo, a decir todos los domingos, sigan así, porque están llenos de la presencia de Dios, porque están llenos de enseñanza, porque están llenos de esa parte que se perdió, de querer vivir a Dios como realmente es, con un montón de errores, con un montón de defectos, pero que se predica la verdad y que se alienta a vivir la verdad. Acá no se apoya al pecado, no se acaricia al pecado, no se apaña al pecado. Realmente el pecado se lo confronta y siempre se lleva a la gente a vivir bien y a ser feliz. ¿En qué sentido? En que vas a pasar un montón de cosas, pero vos sabés que de la mano de Dios todo va a ser posible. Y este domingo, bueno, abrió mi amada esposa, le tocó dar la palabra de apertura, por así decirlo,
Y la verdad que vaya mis felicitaciones para Lucía, porque uno no deja de alegrarse más allá de que sea mi esposa, sino que vos ves el crecimiento en cada hijo de Dios. Y vos podés ver cómo Dios usa cuando nos creemos que somos incapaces. Porque después vino mira, hoy tenía la intención de llamarlo a esta persona que voy a nombrar, pero podría mandar un audio de cómo se sintió, porque esto habla de lo que es generación, que es a Mauro Romano, que seguramente está escuchando, pero que le tocó dar una parte de la enseñanza en lo que es el culto del domingo. Y la verdad que uno no deja de asombrarse, no porque no creamos en lo que Dios puede hacer con cada vida, sino porque Dios nos deleita usando a la gente y haciendo ver que de algo que vos decís es una persona normal, te puede estar enseñando. No tiene un título de maestro, pero sí tiene un manto de maestro. Entonces, eso hace generación, de volver a restaurar la identidad en el corazón de los hijos, empezando de a poco, empezando desde abajo, para llegar realmente a mostrar que Dios tiene propósito con todo, que Dios tiene algo especial y particular con cada uno. Entonces, cuando vos encontrás un lugar así, vos no podés callar, no podés dejar de decirle a Dios, gracias por el lugar que me pusiste, gracias por haber conocido esta tierra, porque si yo me pongo a pensar, de esto lo cuento desde mi lugar, jamás habría pensado estar en Santa Fe y jamás habría pensado estar en una radio o estar dando y enseñando de lo que es Dios y cómo Él quiere que vivamos. Entonces, cuando vos encontrás un lugar así, vos ves que no es por casualidad y que no es algo natural, es algo que realmente trasciende todo lo que el ser humano quiere hacer. Pero ¿sabés por qué Dios lo hace? Porque Dios viene a mostrar su gracia, viene a mostrar su amor a una generación que se estaba perdiendo. Porque si vos te pones a ver, todo lo que estamos dentro de la iglesia, nos estábamos perdiendo, estábamos lejos de Dios, estábamos sin propósito, estábamos realmente viviendo una vida que no era vida. Pero Dios reúne a un poco de locos, a un poco de personas que no había sentido y los comienza a orientar, los comienza a encaminar, los comienza a enseñar y a capacitar. Y vos después ves cómo esa persona tiene la gracia de Dios para enseñar. Y vos ves cómo la persona no solamente enseña, sino que vive y crece en eso. Por eso te felicito, Mauro Romano, porque realmente nos has deleitado con esa enseñanza, con ese acto profético que hiciste. Y bueno, la frutilla del postre fue la prédica que predicó la profeta Graciela Martínez, que también llegó de grande a la iglesia. Y no con esto me refiero a la edad, sino que, no, porque si no después dicen que les digo que son desde que me hago el joven. Pero no es por eso. Hay un tiempo, porque todos quisiéramos llegar de jóvenes, pero ella habrá llegado en 2015, creo que dijo. Y Dios la empezó a enseñar y a capacitar, y el otro día dio una enseñanza, causó una revolución en un momento, de una persona que si vos la habrías visto hace un par de años, vos no era esa persona. Entonces vos decís, esto hace Dios. Para Dios no hay edad, para Dios no hay límites cuando la iglesia entiende que la iglesia se maneja por el Espíritu. Cuando la iglesia anhela vivir la palabra de Dios, y todo lo que se enseña es impulsar a vivir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se le da lugar a Dios. Y Dios solícito viene como vino Bernabé y dice que se quedó con ellos. Entonces el Espíritu Santo hace 15 años que está en generación. Y cada domingo alienta, cada domingo confronta, cada domingo ministra, trae libertad, trae liberación a las vidas. Pero en eso también hace que los hijos brillen. Y eso de hacer que los hijos brillen es porque no es un Dios egoísta. Y cuando el Espíritu Santo está en una casa no hay egoísmo. No es que solo yo predico y solo yo no. Dios comparte y usa el cuerpo. Y es algo de lo que vamos a hablar hoy, que obviamente lo va a anunciar nuestro amigo y hermano Manuel, que ya se vaya preparando, ya como que te estoy de a poquito diciendo ya te toca, pero realmente quiero felicitar a estas 3 personas que dieron, y felicitar al apóstol como siempre, porque tiene esa visión, porque es visionaria, porque lejos de ser egoísta siempre dice, a ver Dios, ¿a quién pongo hoy? Y cada vez que dice a quién pongo hoy es como que Dios dice, déjamelo a mí y deja que yo los use. Y somos terriblemente bendecidos porque se ministra en todas las áreas, y no queda en eso en una fiesta, quedan que en la semana hay cambios,
que en la semana suceden milagros, que en la semana hay restauración en la familia, hay restauración en los matrimonios, que en la semana hay cambios de actitudes, se vive la vida diferente, lo que no se resolvía se comienza a resolver. Entonces vos ves de que Dios no es solamente los domingos es la culminación y el comienzo de... Pero después Dios está en todo como estaba en la iglesia primitiva, si querés llamarle así, cuando por primera vez se le llamaron cristianos a los cristianos. Y hoy en día tenemos que volver a que ese nombre realmente sea una responsabilidad grande, pero que podamos llevarlo con un orgullo santo diciendo soy cristiano y vivo como cristiano. Soy cristiano y si tengo que dar la vida por Dios la voy a dar, porque sé la recompensa que hay después. O sea, había tal convicción en ellos de que solamente vivían para eso. Entonces, que no sea un mensaje más que vas a escuchar hoy, sino que sea la introducción a decir realmente tengo que recapacitar y comenzar a entender que ser cristiano no es para cobardes, ser cristiano no es para mediocres, ser cristiano no es para personas a medias, no es para tibios, no es para frío, es para personas encendidas en el espíritu. Así que, sin más preámbulo, le damos el lugar a Emanuel. Muy buenas tardes, querida audiencia. La verdad que tardecita calurosa en Santa Fe, pero nosotros acá tenemos otro tipo de... Mate. Nosotros tomamos mate. Y compartiendo unas chipas aquí que nos mandó Angie. Le mandamos un saludo a la familia Díaz. Les mandamos un saludo grande, esos detallecitos que realmente Dios siempre tiene en cuenta. Así que bueno, sin más preámbulo, como decía Tincho, vamos a tocar un tema que nos atañe a todos como hijos de Dios, como cristianos, como bien decía en la introducción Martincho, y es la santidad. Porque si hay algo que engloba todo lo que estuvo hablando el domingo, el Espíritu a través de las personas que hablaron, que compartieron, y es algo que venimos hablando hace tiempo. Yo creo que es algo... Es una palabra que parece... Hay mucha gente que la tiene muy... O sea, el cristiano la tiene muy naturalizada. Y es una palabra súper importante, es una palabra poderosa y es una palabra que no se debe tomar a la ligera. Realmente es la santidad. Y es a lo que Dios llama a la iglesia. Muchas veces podemos pensar, o aquel que no conoce de Dios o escucha por primera vez... Santo, pero santos eran los apóstoles. Santos eran las personas de antes, los que sirvieron al lado de Jesús, los que estuvieron ahí. Y no, Dios llama a su iglesia a ser santa. ¿Qué significa ser santo? Ser apartado para una obra en especial. Y en esa santidad podemos desarrollar un montón de cosas. Podemos hablar, podemos compartir un montón de ideas, se puede desprender en un montón de cosas, pero la importancia de la santidad con respecto a estos tiempos, de que la iglesia tiene que marcar la diferencia, tiene que ser esa novia pura y santa para Dios, esa iglesia que no se contamina, que donde la humanidad en sí no tiene tanto apego. Porque vamos a decir lo que es. O sea, todos somos seres humanos, nadie es extraterrestre, creo yo que nadie es extraterrestre acá. Venimos todos del planeta Tierra, nacimos en este lugar, pero como decía Pablo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, esto habla de lo que es el apartarte para Dios, de lo que habla de marcar una diferencia desde incluso antes de nacer. Como bien le hablaba el apóstol el domingo, en un momento que compartió, y ella decía... de que así como fue apartado el profeta Isaías desde el vientre de su madre, dice, de antes de que te conociera, Jeremías, perdón, de antes que te conociera, antes de que naciera yo ya te había apartado para mí. Y ese apartado es a lo que tenemos que, los cristianos y sobre todo aquellos que fuimos llamados al servicio a Dios, entender y entenderlo de una manera bien puntual. Cuando Dios te dice, yo te aparto para. Y es acá donde empieza la controversia, donde empieza el problema del cristiano que dice, yo quiero servir, pero no quiero dejar de hacer esto. Yo quiero servir, pero yo pongo mis condiciones. ¿Puede servir a dos señores? Ahí está. Bueno, las condiciones no las ponemos
nosotros, no la pones vos, la pone Dios. Esto es algo que tenemos que entenderlo. Y esto es un tema de madurez en la iglesia, de madurez en aquellas personas que tienen cierto conocimiento de lo que es la palabra de Dios, de lo que es una iglesia. Entender de que nosotros venimos a Dios y, como siempre decimos, no se trata de decir hago la oración de fe y yo ya soy santo. No, es un proceso. Fuimos santificados por su sangre, sí. Santificados quiere decir, o justamente, fuimos apartados, fuimos escogidos por Él. Pero después el proceso de santidad lo tenemos que cada uno procesar. Cada uno tiene que ir muriendo, porque el proceso que te lleva a la santidad es la muerte, justamente. Entonces, a través de esa muerte es donde vamos a ir alcanzando cada vez un mayor grado de santidad. Y no por eso nos va a ir naciendo una aureola, nos van a salir alas en la espalda, no. Se trata de que justamente aprendamos a vivir en el orden divino de Dios, que aprendamos a vivir bajo las pautas de Dios, ya no relegar o renegar, como le quieras decir, cuando Dios te dice tenés que dejar de hacer esto, tenés que dejar aquello otro, esto está correcto, esto no está correcto, y la humanidad nuestra siempre va a decir, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que? Si yo puedo servir a Dios igual. Yo no me estoy congregando, pero no me aparté de Dios. Yo no me aparté de... O sea, excusas que por ahí vienen al caso muchas veces con personas que no entendieron su llamado, que no entendieron que fueron apartados para Dios y que cuando Dios les exigió cierta santidad, porque la santidad no es una cláusula, es algo... esencial, es parte de la vida de un cristiano. No es que decir, no, pero la santidad la puedo obviar. No se puede obviar. La palabra dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿Y la gracia te dicen? Claro, bueno, ahí está, la gracia no te habilita a pecar. Ponele que yo sea un de doble ánimo, te pregunto. ¿Cómo? No, ponele que, disculpa, te corté, pero ponele que yo sea de doble ánimo, ¿no? Una persona que estoy a media. Ajá. Digo, pero si Cristo murió por mí y la gracia no dice que ya somos todos santos, Claro. que ya todos salvos. ¿Qué me dirías vos en ese caso? Y que releas bien la palabra que te entienda. No me Agarrá de Romanos en adelante y vas a ver. Claro, ojo, en Hebreos dice, dice. tengan cuidado que nadie deje de recibir la gracia. La gracia. Es la palabra donde dice que sin santidad nadie verá al Señor. Exacto. O sea, la gracia, tanto la salvación como la gracia se pierde. O sea, ahí está cuando decimos justamente la otra parte, o sea, lo que estaba explicando, o sea, la santidad o buscar la santidad es lo que a vos te va a llevar a permanecer en lo que Dios nos entregó. Porque la palabra dice, vuestro adversario el diablo. Entonces tenemos un adversario que en todo tiempo está queriéndonos robar y hacernos perder. O sea, que una persona no crea, o te diga sí, Dios es más grande, pero la palabra de Dios nos dice que tenemos un adversario que está buscando haciéndonos caer en todo tiempo. Robarnos porque Él vino para destruir, para matar. O sea, Él todo lo que tenga que ver con Dios. De hecho, bien decía, no sé si vos, Tincho, hoy, como creyentes, como cristianos, la palabra dice que el mundo nos odia. O sea, porque en Juan dice que el mundo odia a los cristianos. Todo lo que tenga que ver con el mundo, o sea, eso ya te dice que todo cristiano que está entremezclado con las cosas del mundo es más mundo que cristiano. Totalmente. Si vos no tenés cierta resistencia de parte del mundo, porque vos tenés más mundo que de Dios. Tal cual. Así. Nosotros debemos de rever, justamente porque creo que la comodidad, el conformismo de la gente y la religiosidad hace esto, evitar esa parte, o esa faceta, creo que ayer la que hablamos, esa faceta de lo que es el Evangelio de Dios. Porque vos tenés la parte en la que Jesús te habló del amor, y el amor es todo, y es necesario, y sin amor se vuelve todo obsoleto, cualquier don, lo que vos quieras, termina siendo prácticamente innecesario si no tenemos amor. Pero también la palabra nos dice que el reino lo arrebatan los valientes. Entonces hay una acción, hay algo que nosotros tenemos que hacer. No nos podemos quedar, como decís, recibí a Jesús como mi Señor, mi Salvador, ya está, me va a salvar. Si vos amor llevó a Jesús a la cruz. O sea, llegó a una muerte. Estás más del otro bando y sí, te va a tirar más para el otro. O sea, hay otro reino, que es el reino de nuestro adversario, como dice la palabra. Y es ahí donde nosotros tenemos que despertar. Es ahí donde el cristiano tiene que despertar. Porque hoy por hoy esto se
se busca muy poco, o sea, o se predica muy poco a causa de querer entretener a la gente, de querer que la gente esté. Pasan muchas cosas dentro de las iglesias y los mismos ministros, los mismos cristianos, bien, gracias. Ahí está. Es como que esta parte, porque es la parte en la que nos tenemos que esforzar, bien decías, es la parte en la que tenemos que morir a nosotros, en la que tenemos que renunciar en cuerpo, en el mente, la parte emocional, todo lo que sea nocivo, todo lo que no tenga que ver con las cosas de Dios. Y tenemos que empezar a sacarla de nuestra vida y no por eso nos metemos adentro de un frasco. Exacto. No por eso dejamos de vivir una vida convencional como cualquier persona. No nos entremezclamos en ese tipo de cosas. Ahí está. Seguimos en el diseño y en los parámetros de lo que Dios dice, de lo que Él nos enseña. Exacto. Y de lo que Él quiere que hagamos y vivamos. Amén. Para esto, obviamente, se necesita mucha voluntad de nuestra parte. O sea, quebrar nuestra voluntad a lo de Dios, Amén. no a lo nuestro. Porque todo lo que tenga que ver con las cosas de Dios, y si para este mundo es locura, como bien decías, es algo que a la gente le va a parecer, le parece algo loco, hasta despreciable, porque vos le hablás a la gente de santidad, primero que te lo agarran todo para el lado de la parte sexual. Y está bueno porque es una parte muy importante. Sí. Sí. Es una parte muy importante. De hecho, la que más contamina. Totalmente. Es muy importante. No es todo, pero es muy importante. Pero es muy importante. Por eso, algunos piensan que porque no tienen una pareja, están en santidad, o porque no tienen relaciones, eso es santidad. Y Porque no, le huelen el cuero a la vecina. hay un montón de cosas. Bueno, ahí. Así como Ahí. el espíritu, hay un proverbio que dice que el cuerpo, como es la persona angustiada, el espíritu lo puede resistir, pero un espíritu abatido no hay cuerpo que lo aguante. Ahí O sea, está. el espíritu, Amén. una persona que está fortalecida, Jesucristo bancó todo lo que se bancó en el cuerpo porque su espíritu Estaba fortalecido. fortalecido. Una persona solamente va a poder resistir, va a poder avanzar y va a poder crecer si está fortalecido en su espíritu. Ahí está. Si no, pero vos fíjate como el espíritu afecta al cuerpo, por lo que vos decís, Tinchón, es la parte, o sea, afecta muchísimo la parte sexual, el cómo se deteriora tanto el cuerpo como el espíritu cuando la parte sexual, la persona le da rienda suelta a sus deseos, en el área sexual, porque es algo que realmente hasta el matrimonio hoy por hoy está visto como algo, se te burlan, Sí. es locura. Vos decís, te vas a casar a esta altura, vos... Pleno siglo XXI te vas a casar. XXI. Sin embargo, Sectarios, guardar una secta, eso para el matrimonio hoy es locura, y hasta, por eso digo, hasta despreciable para la gente, Sí. porque vos ves cómo lo tienen tan en poco y es tan despreciable cuando Dios, ¿cómo no nos va a odiar el mundo? ¿Cómo no va a odiar el mundo a los cristianos? Ahí es donde el cristiano debería de sentirse orgulloso si vos tenés... Claro. No que te están odiando porque sos... Cualquier cosa. Porque nadie te quiere. Claro. Porque, o sea, tenés un carácter bastante especial, No complicado. porque te odian, no. Claro, no es que te odian, o sea, te odian por hacer el bien. Por hacer el bien. Claro, si te van a Amén. criticar, que te Bueno, critiquen mirá, por hacer el bien. ahí quería justamente meter este bocadito de la de dónde proviene todo. Fíjate que a lo que hablábamos en el título con respecto a la sangre, dice, hay un proverbio también que habla que dice que en la sangre está la esencia de la vida o de la muerte. Y nosotros a esto le decimos siempre esencia, justamente la esencia de la persona. Todos tenemos una esencia, todos tenemos algo que nos lleva, nos impulsa a. Entonces, esa esencia, si es una esencia mala, si es una esencia corrompida, todos venimos a Dios con una esencia adámica, con una esencia que viene viciada de este mundo, de los placeres de este mundo, y es ahí donde se produce ese choque que Dios realmente te llama a la santidad. Es ahí donde Dios te dice, yo te conozco, yo sé que vos fuiste esto, yo sé lo que a vos te molesta, lo que a vos te gusta, yo sé lo que a vos te provoca el carácter, yo sé lo que a vos te provoca en esto, y es ahí donde Dios te dice, yo quiero que vos mueras para mí, que aprendas la santidad. Fíjate que se me venía la famosa
planta que está muerta, se está secando, en una planta no todo va a estar feo. Va a llegar un momento que hay una partecita que va a estar con vida todavía, pero todo el resto que está podrido, que está seco, termina quitándole la vitalidad de la salvia a esa dos o tres hojitas que le quedan. Y si vos no arrancás esa parte que está seca, va por inercia, esa parte buena va a terminar seca como el resto. Entonces, por ahí se menosprecia y se dice, ¿qué tiene de malo? Yo me cansé de escuchar a cristianos decir, ¿qué tiene de malo? Tenemos los dos extremos. Me gustaría ahí que nos centremos en esto, porque la religiosidad hoy en día hace que justamente no se entienda bien el mensaje. Y muchas veces dicen, o sea, la iglesia de hace 20, 30 años atrás tienen una estructura religiosa donde te dicen, si vos te vas a la iglesia, si la mujer tiene pantalón en la iglesia, no es santa. Si el hombre no tiene corbata en la iglesia, no es santo. No tiene traje, me voy a meter en no quiero tocar. Cada uno tiene sus ¿cómo se dice? Sus costumbres, pero no podemos catalogar por la vestimenta, pero tampoco irnos al otro extremo, decir voy de pantalón corto, de gorra, de musculosa a la casa de Dios. Hay un equilibrio. Hay un equilibrio que se perdió y que la iglesia tiene que retomar. Y que si bien muchos te pueden decir, no, pero la santidad no se ve en la ropa. No se ve en la ropa. Pero sí se ve, ¿sabes qué? En la ropa muchas veces se refleja lo que hay en tu corazón. Exacto. Entonces, o en lo que vos, en tu diario vivir, se va a reflejar justamente qué tipo de esencia hay. Entonces, es ahí donde Dios tiene que intervenir con la sanidad interior y la liberación, a cortar esos tallos que están consumiendo, porque vos decís, ¿qué tiene de malo si yo me voy a la iglesia a mi manera? Y capaz que te estás rompiendo el parámetro de lo que es, porque vamos a lo que es, la iglesia no es un club social, la iglesia es justamente la casa de Dios. Te hago una pregunta, ¿qué es lo que enseña el apóstol? O sea, ¿por qué a la iglesia vos te revelás y querés ir vestido como vos querés? ¿Y por qué tu trabajo no decís nada? ¿O por qué en la escuela vos tenés que acatar normas? Claro, porque hay alguien que te está exigiendo, y hay un beneficio que vos perdés si vos no cumplís con el parámetro. Porque somos respetuosos con Dios. Claro. Entonces, es entender que ese equilibrio te lo va a dar el entendimiento a Dios y el ir muriendo todos los días a lo que vos querés reflejar o a lo que vos querés ver. Porque muchas veces en ese tipo de pequeñas cosas que parecen sonceras, pero terminan demostrando el tipo de corazón que hay en una persona, la esencia que porta. Y si bien Dios no lo señala a esa persona para matarla, para decir no, porque este es un pecador, porque este es un no, lo que Dios hace es demostrar qué tanto mundo hay en un corazón o no. Y entonces, en base a eso, es donde Dios viene a través de justamente de una enseñanza, de una prédica, de un consejo, y te dice, che, mira, ¿por qué vos hablas de esta manera? ¿O por qué vos te vestís de esta manera? ¿Por qué vos actuás de esta manera? Y es ahí donde el Espíritu empieza a obrar y a querer llevarte al dónde está el problema que está contaminando tu sangre y que está haciendo que vos justamente digas, ¿qué tiene de malo lo que yo estoy haciendo? Y te empieces a cuestionar, porque si eso no se arranca de raíz, va a llegar un momento que vos vas a cuestionar todo tipo de enseñanza. Vos vas a estar presente en una iglesia, pero lo único que vas a hacer es cuestionar. Y vas a estar en una postura de rebeldía donde vas a decir, sí, yo te escucho, pero yo hago lo que quiero. Pero va a haber parásito en tu espíritu. Bueno, ahí está la persona que no entendió lo que es la santidad. Porque, vuelvo a repetir, la santidad no te la da la ropa, no te la da lo que vos escuches, no te la va a dar. La santidad te da el entendimiento de saber para qué estás acá. ¿Para qué estamos acá? ¿Qué estamos cumpliendo? ¿Quién murió por nosotros? Entonces, se toma muchas veces muy liviana la palabra santidad en la iglesia. Y es algo que va a ser la diferencia en estos tiempos en lo que es realmente el respaldo de Dios en una iglesia, en un lugar, la oración de ese lugar, los milagros que sucedan en ese lugar. Dios está ansioso, Dios quiere, o sea, la palabra dice que el mundo, la creación anhela con fervor el despertar de los hijos de Dios. Y es algo que Dios está ansioso por ver en su iglesia, decir, ya es tiempo de despertarse.
pero no despertarte a la manera o sea, con un poquito de humanidad, porque un poquitito, llévalo a esto, vos podés tener una jarra de 2 litros de agua pura, y donde vos le pusiste una gotita de cianuro, esa agua ya no se puede beber. Esa agua o te mata, si vos cuanto menos, más cantidad tenga de veneno, más rápido te va a matar. Pero una vez que se contaminó, si sea con un poquitito, te va a terminar matando de a poco. Entonces, esa es la importancia que le tenemos que dar nosotros a decir, ¿qué tiene un poquito? Si yo tengo un poquito de mundo, no le hago mal a nadie, no le hago mal a Dios, pero es para rever, porque vos sin darte cuenta vas a entrar a morirte de a poco, y esa persona termina siendo una persona que no tiene frutos, una persona que no crece, una persona que se mantiene siempre en la misma postura, siempre igual. Van a pasar 20 años y esa persona no va a tener cambios. ¿Por qué? Porque dejó que un poquitito de veneno penetre en su corazón y contamine la esencia que Dios quiere en la persona. La amistad con el mundo es enemistad con Es Dios, enemistad dice la con Dios. palabra. Ahí está. Ahí, porque te escuchaba vos y viste cómo se mataba a los reyes antes, más que nada la gente importante, que le envenenaban los libros. Ajá. ¿Por qué? Porque al leer el libro dice que con los dedos se ponía la lengua para pasar las páginas, se ponía poco saliva en los dedos, y ese mismo veneno lo iba tragando. Uh-huh. Y cuando quería acordar, en 4 o 5 meses la persona caía muerta, enferma, y no se sabía por qué, porque se fue envenenando de a poquito. Uh-huh. Entonces vos ves que hoy en día pasa, ¿por qué? Porque todos conocen la Escritura. O sea, ¿por qué hablamos del cristiano? Porque es el cristiano el que Dios va a venir a limpiar, y el cristiano es el que Dios va a venir a demandarle. O sea, nosotros decimos, pero mirá la gente del mundo, son asesinos, son tránsfugas, son corruptos, mirá Putin, mirá el otro, terribles diablos. Pero para Dios, si vos le fallás, vos sos igual que ellos. O sea, si yo le fallo, soy igual que ellos. Entonces, Dios va a venir por nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener la Biblia, y según con el corazón que vos leas la Biblia, o sea, vos podés orar 3 horas, porque yo conocí mucha gente que me decía, yo oro 3 horas, y estoy todos los días 3 horas, y vos veías que su vida, su familia, estaba padeciendo por negligencia o estaba padeciendo por religiosidad, y es como que te querían refregar de que ellos oraban 3 horas y que se sabían toda la Biblia. Pero, o sea, no se te revela hasta que tu corazón no es diferente. Por eso destacaba Bernabé, porque Bernabé dice que era lleno del Espíritu y un corazón bueno. O sea, a Dios no le importa otra cosa. A Dios mirá, tenía terribles maestros Pablo, que no me acuerdo cómo se llama el maestro de Pablo, conocido a nivel mundial en esa época, y hasta el día de hoy se lo conoce al tipo. Imagínate si era un erudito en la palabra. Pero fue más padre Bernabé, y lo supo encaminar más Bernabé a Pablo que el otro, que era una eminencia. Entonces, la palabra te puede jugar en contra. La religiosidad te puede jugar en contra. Algo de lo que Dios me hablaba, y por eso empezamos a debatir un poquito para hablar de este tema hoy, era el decir, un cuerpo enfermo es porque la sangre está contaminada. Y uno lo compara con el cuerpo de Cristo. Y decía, el cuerpo de Cristo fue santo, fue puro. Y su sangre era tan pura que sigue viva hasta hoy. Su sangre no estaba contaminada con nada, ni siquiera con comida, ni con colesterol, ni con nada. Era una sangre tan pura que solamente un cuerpo así pudo resistir hasta la muerte, y Él decidió morir, porque Él entregó su espíritu. Entonces, hoy el cuerpo de Cristo está contaminado. O sea, a nivel mundial, si vos te pones a ver, está contaminado, está mal, está en decadencia, los miembros están anulados, están dormidos, y están muertos espiritualmente hablando. Y Dios no hizo morir a su Hijo y que resucite para que pase eso. Por eso está en nosotros el decir, debemos rever nuestra situación como iglesia, debemos rever nuestra situación como pueblo de Dios. Estoy hablando en general a nivel mundial. Porque si en una iglesia no se levanta el ministro, esos ministros están muertos. Si en una iglesia no se levanta gente en sus ministerios, esa iglesia está muerta. Si en una iglesia no se enseña de liberación, esa iglesia está esclava. Si en una iglesia no se enseña de sanidad en su alma, esa iglesia está enferma. O sea, lo mismo que te estoy diciendo es lo contrario. ¿Por qué? Porque no se comprende lo que Cristo vino a hacer. No, yo no puedo estar en desacuerdo con hermanos o con la cabeza o con lo que sea, pues estoy enfermo y porque estoy mal. Y si vos decís que tenés el Espíritu, a vos te tiene que venir con visión, y cuando vos lees la palabra, a vos la palabra te tiene que hablar a vos. Hoy en día se dice, leo la palabra para dar un mensaje y hablarle al otro. O sea, ¿y cuándo te va a hablar a vos? O sea, la palabra es el libro profético por excelencia.
A mí me habla la palabra de Dios. Es más, muchas veces le digo a Dios, hablame, y Él me dice, andá y lee la Biblia. Y clarito el Espíritu Santo, o sea, lo que Él me habla es para darme un mensaje y decir, andá y lee la Biblia. Y ahí yo te voy a hablar. Entonces, no entiendo cuando se lee mucho la Biblia, pero se desconoce a Cristo. Cuando se lee mucho la Biblia, se desconoce al Espíritu Santo. Entonces, ese cuerpo enfermo está enfermo por causa de los cristianos. No está por causa del diablo o del mundo. Porque el diablo está vencido y supuestamente, y digo supuesta porque la gente así cree y es su fruto, cuando ven que dicen, el diablo me hizo caer, ajá, y tu concupiscencia y lo que hay en tu corazón, en tus pensamientos, no te hicieron caer. O sea, tu mala manera de vivir, cuando nadie te ve, ¿cómo vivís? Cuando nadie te ve, ¿cómo pensás? Cuando estás solo, ¿qué viene a tu mente? Entonces, si no viene con visión del Espíritu a tu mala manera de vivir, entonces algo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque Dios es santo y demanda que seamos santos. Que seamos perfectos o no, que seamos santos. ¿Y cómo vamos a ser santos? Cuando estamos en su voluntad. Cuando vos decís, soy un pecador, pero me arrepiento, soy débil, pero en vos soy fuerte. Cuando busco a Dios para perfeccionarme y decir, la verdad que pienso mal. Pero ¿quién te levanta la mano hoy en día y te dice, yo pienso mal? Yo estoy en rebeldía con los pastores, yo estoy en rebeldía con los líderes, yo estoy en rebeldía, me cansé de hablar de los ministros. ¿Quién levanta la mano y dice eso? ¿Entendés? Entonces, hasta que no suceda eso, no se va a manifestar, como dice la palabra, la gloria. ¿Cómo que dijiste? Que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Imagínate cómo voy a ir yo a enseñarle a una persona que se arrepienta del chisme y yo le saco el cuero a los pastores. Yo puedo ir a hablarte a vos con decir, sí, es porque llevo una carga y los pastores, pero estás hablando igual. Yo te voy a frenar el carro y te voy a decir, mira, yo no te puedo enseñar a hablar mal de tus pastores. Te puedo aconsejar, te puedo dirigir, te puedo decir andá a llorar, no metas la pata, pero venir a dejar envolver con la lengua cuando estás hablando de gente que aunque está mal, son ungidos de Dios. Bueno, ¿qué persona hoy en día te levanta la mano y te dice yo hablé mal de ellos? Yo hice mal de esto, yo hablé mal de los cristianos, yo hice así, yo la verdad que esto, o sea, muy poca gente, pues nos pasa hasta cuando se predica, que dicen levante la mano quién falló y nadie quiere levantar. Y somos todos pecadores, ¿ves? El cristiano es así, el ser humano es así. O sea, cuando puede evitarla, hoy me pasó decir cómo somos los cristianos, porque Pablo lo estaban encarcelando y él dijo, yo no, le decían los judíos, yo no tengo nada en contra tuya, Pablo, acá en Roma, no me llegó nada de Jerusalén. Y el tipo predicó y confrontó igual sabiendo que lo iban a matar. Y él podría haberse escapado y decir, no tienen nada en mi contra, listo. Estoy bien con esto. Acá quedo y acá no muero. No, el tipo habló, los confrontó y a lo último les dijo la verdad en la cara y después lo matan. Entonces, pero les dijo la verdad. Pero les dijo la verdad y el cristiano que quiere escapar y acomodarse con el del mundo y con el de... O amoldarse, esa. Y no es así. La amistad sí. Con el mundo. O por miedo, ves ahí tenés... a veces se termina cayendo en el chisme y vos le preguntás, ¿hablaste con esa persona? O ven el error porque o sea, vemos a menudo gente que tiene cero autoridad criticando o hablando de la vida, de los ministerios, de otros pastores, como vos decís, lejos de solucionar. Primero, si es una diferencia con un hermano que puede haber, que vos decís, bueno, podés llegar a tener algún problema, alguna diferencia con alguien, te puede gustar, tal vez no te gusta la cara, no te gusta cómo habla, cómo se viste, y eso no sería el pecado. En todo caso, sería cuando vos te enroscás y te dejás llevar, o ya empezás a ver, o empezás a menospreciar, o empezás a tener un concepto diferente de la persona. Mirá con cara de profeta. Entonces, por ciertas actitudes que pueda llegar a tener. Lejos de que vos decís, bueno, y encarás la situación y decís, mirá, no me gusta esto, no me gusta acá. Porque hay gente que está sentada realmente, se ponen solitos como allá arriba, como en un pedestal, y ellos son los perfectos y el resto está todo mal. Como bien decís, hasta los mismos pastores, bueno, eso es algo que nunca la persona nunca va a crecer ni va a avanzar cuando esté en eso, porque estás atado y enroscado en cosas pequeñísimas, o sea, porque es algo que se soluciona tan simple, pero ven, no encaran y no van a buscar solucionar, que de hecho, nosotros que estamos en sanidad interior, sabemos que el problema en realidad no es que el otro hermano, si te gusta, cómo se viste, no, o sea, hay un problema interno tuyo, hay una insatisfacción en vos,
hay algo que no podés resolver en tu vida, hay algo que no podés resolver frente a alguien, porque nosotros vemos gente que tal vez tienen problemas en la casa que no pueden resolver, tal vez en su matrimonio, y se descargan después con hermanos, se descargan en el laburo, se descargan con otras personas. O Por no saber cuestionan la separar. enseñanza, como decía hoy. Bueno, ¿ves? Y no resuelven su situación, no resuelven, entonces terminan cayendo en un pecado, porque termina siendo un pecado, pero vos no ves que estás como de alguna manera satisfaciendo una parte de tu carne, porque nadie va, como así, y ni siquiera a Dios a decirle, mirá, me gusta, ¿entendés? Porque la gente es como que se descarga cuando dice algo malo de otro, y pareciera que una vez que se descargó ya está. Y es que como que ya tuvo su dosis, su satisfacción Como que de lo le entra un gozo. claro, y sin embargo, Exacto. ¿por qué? Porque hasta te lo disfrazan de alguna manera de discernimiento, de espiritualidad, de discernimiento En profético. realidad tenés ganas de chismear, no me Y tal vez hasta tiene razón la Sí, persona, no es está verdad. equivocado en lo que ve o en lo que siente de la otra persona, pero no lo estás haciendo con la intención de Con un construir. espíritu correcto. Ahora, ¿te pusiste a orar para que esa persona cambie? ¿Te pusiste a orar para que esa persona deje de tener la mala actitud? No, esa parte es ¿O te acercaste a ayudar? a dar una mano, exactamente. Bueno, eso es parte de la santidad, eso es parte de querer edificar, de querer construir, de tener buenas intenciones. Eso te habla de un corazón transformado, eso te habla de alguien que tiene ganas de sumar y de edificar al cuerpo de Cristo. O sea, tiene esa parte, ¿entendés? Sabe que es parte y que si daña al hermano se está dañando a sí mismo. Es porque vos no vas a agarrar una cuchilla y te vas a clavar. Bueno, sabés que si vos dañás a un hermano te estás dañando vos mismo. Sí, se nos fue la primera hora, ¿eh? Sí, ya volvemos enseguida, hacemos una pausa cortita. Ayer, hoy y siempre, no desampararás los que en ti confían. Bueno, gente, continuamos con esto que es Declarando Vida y Libertad, acá nuestro programa número 88 de esto, que es el cuerpo de Cristo, un cuerpo santo, cuerpo tanto desde, como hablábamos en la primera hora, el cuerpo físico, lo necesario, de guardar el cuerpo como templo, de guardar nuestro cuerpo en todas las áreas, y cuerpo también como parte de un ministerio, como parte de la iglesia, como parte de una, podríamos decir, una hermandad, una comunidad, de un grupo de personas que seguimos un mismo fin. Bien cerramos el capítulo anterior hablando de cómo pasan estas cosas cuando se empieza a generar división. Creo que la división dentro de la iglesia es una de las cosas que se da mucho, de la cual hay que guardarse y cuidar mucho, porque es entendible que vos no puedas poner, no sé, 50, 100, 150, 300, 500 personas que estén de acuerdo en todo. Ahora, la parte de tolerar, la parte de aprender a ser con el otro un poco más condescendiente, de saber que no todos pensamos iguales. Lo importante es que persigamos un mismo fin, y en este caso es el Evangelio de Jesucristo, es buscar justamente que el cuerpo sea santo en su plenitud, en todo su esplendor, de que la gente pueda aprender y crecer en todas las áreas. Si vos ves a alguien, porque estas diferencias se dan creo que en todos lados, pero si vos al que le cuesta dar ese pasito de fe, al que le cuesta dar ese testimonio con su vida de que el Evangelio es real, y que si vos ponés por obra lo que el Evangelio te enseña, lo que Dios enseña en su palabra, porque en fin, vos tenés el pastor, el que te comanda la iglesia, te está enseñando la palabra. Si es que tu pastor te está enseñando como corresponde, hablamos de un lugar como corresponde. Entonces, si te cuesta mínimamente, fíjate cómo hay personas que sí le sirve. Entonces, si a 1, 2, 3, 5, 10 le sirve, ¿qué pasa? Que los otros 20, 30, 40, 50 no te sirven. Bueno, ahí es donde tenemos que aprender. Así que como parte del cuerpo, primero, pensar si nos sentimos parte de ese cuerpo. Identidad. Primero, si nos sentimos parte de ese cuerpo. Si vos sabés, sea lo que sea, vos sabés que sos parte de ese cuerpo. Exactamente. Entonces, lo que vos tal vez no quieras hacer no te afecta solamente a vos.
En el caso de los sacerdotes decimos, bueno, las decisiones que tomen para bien o para mal, la decisión que ese sacerdote tome va a afectar primeramente a su persona, a su casa, Y va a tener que rendir a cuentas. su esposa, a sus Sí, hijos, sí. además de rendir cuentas. Enseguida, no que el día vaya, enseguida. Pero toda persona que está dentro de un ministerio, de una congregación, todo el que no avance o no vaya creciendo, le afecta a todo el cuerpo. Porque si vos tenés, no sé, una dolencia en el pie y te va a costar caminar, tenés una dolencia en un muslo, en un brazo, y te va a costar hacer ciertas Repercute en otros lados, acciones siempre. de todo el día. Bueno, una persona que está dentro de la iglesia, que es parte, y más si tenés algún liderazgo, una función específica, si no te acoplás, no te sujetás a las directivas, a lo que justamente la cabeza, que es el que comanda todo, no es solamente tu decisión, no es solamente para vos, porque el egoísmo te hace, bueno, no tengo ganas, o tal vez te van a decir, bueno, ya me voy a poner, pero vos estás afectando al resto, sea de tus compañeros, si estás en un grupo, qué sé yo, así sea, lo que sea que hagas. Cuando tenés un llamado, un manto. Claro. O sea, Dios quiere formar un cuerpo porque quiere afectar un mundo espiritual, quiere ganar toda una generación. Y vos tal vez con el decir, más adelante trabajo. Y vos ya estás... Es como que parte del ejército está en cualquiera. Y vos estás exigiendo encima un trato especial, pero realmente donde Dios te quiere poner para afectar, no querés y terminás por dejar un lugar vacío en el cual es tuyo. Sí. Pero hay una consecuencia en eso. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué después te pasan las cosas que te pasan? Porque lo primero es hacer la voluntad de Dios. Y después es si vos tenés ganas o no. O sea, a Dios no le importa si vos tenés ganas o no. Dios te llamó y eso no te lo vas a sacar nunca. Tal cual. ¿Qué le pasó a Jonás? Lo mandó para un lado, se fue para el otro, venga para acá. Venga para acá. Bueno, chicos, que vamos a Bueno, hay unos leer mensajitos. los mensajitos, que hay unos cuantos ahí, Bueno. vía Facebook, en WhatsApp. Bueno, los que nos miran a través de Facebook tienen que volver a conectarse. Si abren el link, el primero es el video de la primera hora. Es un video nuevo, una transmisión nueva. La cortamos Tienen que durante la volver a pausa. ingresar. Tienen que volver a entrar y volver a... O sea, es una nueva transmisión. Exacto. Las dos. Digo porque me han comentado que abren el primero Y piensan que que lleva la claro. primera hora. Bueno, no. Hay que volver a entrar. Volver a- Claro, hacemos una nueva transmisión. La Iván cortamos. Manuel Peranta en Facebook. Ahí. Exacto. Bien. Sí, Sí. y lo compartimos desde la desde la página también De de la página de la radio, de la radio. Ahí va a Declarando haber Vida y un- Libertad. De foto de perfil, un muchacho alto. Van a encontrar, sí. Hasta de cuerpo entero. Bueno, Yo acá saben vamos a que ir no me apercibo varios saluditos. enano, Ah, así no. que digan lo que quieran. Ah, fue una situación que pasó después. Una historia para otro momento. Para otro momento. Así que Bueno, acá Ni bueno, me manda enteré. saludos Lili, Merce, como siempre, mandando saluditos. Merce diciendo justamente, bueno, buenas tardes hermanos, acá apoyándolo del trabajo. Que el Espíritu Santo se manifieste como cada martes y Dios ponga su mano poderosa sobre ustedes, amén, y los guarde bajo el cuenco de su mano, los bendigo. Amén, profeta Martín, solo dar gracias por las manifestaciones que hace cada domingo a través de nuestros hermanos, como Dios habla, para seguir entregando y muriendo para alcanzar esa madurez que Dios quiere. Amén. Y pone un cartelito que dice entrega, morir igual a santidad. Totalmente, es así. Si no hay entrega y no hay muerte de nuestra parte, no vamos a poder alcanzar la santidad de Dios. Después tenemos a S. Venecia, que nos saluda también, nos manda un saludito ahí. Y dice qué importante que es este tema sobre lo que es el cuerpo de Cristo. Se sabe el concepto, pero qué importancia tiene la revelación divina a la persona para que esa refleje una parte del cuerpo santo y podamos llevar esa vida bajo la voluntad divina. Muchos por erradicar de las mentes el falso concepto que se tiene de las cosas de Dios. Los estamos escuchando por aquí haciendo el aguante. Saludos a la familia Venecia ahí. Y es así totalmente. Ese es el fin de Dios, justamente traer luz a las mentes de aquellas que están entenebrecidas o con un poquito de duda de algo. Es lo que realmente se quiere hacer. Y bueno, acá lo tenemos a Maurito Romano, que nos comparte una palabra, está en San Mateo 5:3-12, pero se resalta la parte donde dice en el verso 8, dichoso los de corazón limpio, porque verán a Dios. Y él pone, creo que la santidad que habla Dios es en especial para llegar con un corazón rendido a Él,
porque no es nada fácil llegar a vivir lo que se habla en esta palabra. Solo un profeta te lleva a vivir sin importar lo que pase, sobre todo a pelear contra el pecado, que es lo que no deja crecer en santidad como Dios ya nos ve limpios. Pero nuestra casa lucha cada día con esto para que los hijos no caigan y no decaigan, sino que a seguir levantando personas que quieran y se animen a morir a lo que bien están hablando. Dice, sean más que bendecidos, hermanos. Y bueno, ahí mandó un audio y lo vamos a hacer escuchar al Ivancho. Pero acá me encantó ese versículo, Maurito. Fíjate ahí donde dice, dichosos los de corazón limpio porque verán a Dios. Bueno, ahí está, es lo que citábamos hoy en la palabra, que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, el corazón del hombre es justamente lo que... El corazón es lo que hace que la esencia de la persona radica en el corazón, y de la abundancia del corazón, dice la palabra, habla la boca. Y muchas personas pueden decir, no, pero yo no digo nada. Pero ¿sabes qué? Lo que hay en tu corazón se refleja en todo lo que te rodea. En el trabajo, en tu casa, con tu persona, con tu matrimonio, con tus hijos. Y el corazón acá es justamente lo que hace en el cuerpo humano en sí. Lo que hace es bombear esa sangre, sea contaminada o sea limpia, es lo que desparrama al resto del cuerpo. Entonces, si tenemos un corazón que está contaminado, nuestro cuerpo va a terminar contaminándose por completo. Y antes de seguir ahí con los mensajitos de Face, se me venía una imagen que yo quiero que... A mí me gusta... Yo por ahí cuando estamos hablando se me vienen ciertas imágenes para hacer un poco más gráfico el tema, y que ustedes también lo puedan entender desde ese lado y lo puedan mirar también con esa óptica. Y yo veía, justamente hay una enfermedad que viene en la sangre, que ataca la sangre y que es, hay un montón, mejor dicho, o sea, la mayoría de las enfermedades se desarrollan en la sangre, pero hay una enfermedad que se desarrolla como es ay, no me va a salir ahora, la diabetes o el colesterol. Y después eso es exceso de azúcar en la sangre o exceso de grasa en la sangre. Y después tenemos la anemia, que es justamente la ausencia de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, perdón, cuando hay mucho glóbulos blancos en el cuerpo. Y se me venía esta imagen. Yo quiero que ustedes ahí desde ese lado puedan graficarlo un poquito. Y el cuerpo de Cristo, como bien decíamos, tiene que ser algo perfecto, algo como lo fue Jesús. Como bien decía hoy Tim, que un cuerpo sano solamente pudo haber resistido lo que resistió Jesús. Y acá podemos ver dos conceptos de la iglesia de hoy en día. Una iglesia que está obesa, que está infestada de colesterol y diabetes, con exceso de religiosidad, con exceso de dogma, más que de revelación divina. Y esa gordura hace que vos no puedas desarrollarte o moverte como Dios quiere. Termina siendo una iglesia que es limitada. ¿Por qué? Porque no puede llegar a los lugares que tiene que llegar. Vemos casos en la palabra donde la obesidad provocó la muerte, como lo fue el profeta Elí, que quedó por causa de una enfermedad, dice, no aclara qué, pero era una enfermedad en la sangre, era obeso y estaba quedando ciego. Y que en ese momento él por una noticia que había recibido de sus hijos, cae, bueno, y se terminó desnucando por el sobrepeso que tenía. Y ahí vemos como hoy en día muchas iglesias están sobrecargadas de religiosidad y terminan con una visión muy corta, con una visión muy cerquita de decir, no, la verdad que lo profético no existe, lo apostólico ya pasó, eso fue en el Antiguo Testamento, eso es antes de Jesús. Y terminan limitando la visión y terminan muriendo en el anonimato, terminan muriendo ahí en la nada. Y por otro lado tenemos la iglesia con abundancia de mundo, que te termina volviendo un famélico, al faltar el alimento espiritual, al faltar realmente la esencia de Cristo en un cuerpo, termina volviéndose famélico, termina volviéndose una persona anémica, y esa iglesia no tiene fuerza ni voluntad para nada. Es una iglesia que no va a tener aliento para hablar, que no va a tener aliento para predicar, para enseñar, para ministrar a Dios, para manifestar a Dios. Y lo que Dios quiere realmente que entendamos que ese equilibrio, como hablábamos en el principio, esa santidad no es la que te hace que vos digas, no, yo no me contamino.
yo no hago esto, yo no hago esto otro, sino que la santidad que te lleva a morir por un propósito, que es el propósito de Dios, es el propósito divino por el cual estamos hoy acá. No estamos para congraciar al hombre, no estamos para congraciar a una persona, sino que realmente el cuerpo santificado, el cuerpo de la iglesia que está siendo santificada, es el cuerpo que entendió realmente que tiene que representar a su amado acá en la tierra. Es ese cuerpo perfecto, hermoso, que va alcanzando esa perfección, porque la palabra habla de perfección, habla de que justamente la santidad te va a ir llevando a esa perfección, que vamos a tener errores, que vamos a tener un montón de cosas, sí, pero el plan divino es que justamente nosotros como iglesia, como personas, como cuerpo de Cristo, vayamos siendo mejorados cada día, que vayamos dejando de lado cada vez más las cosas de este mundo, los placeres, lo que realmente está robándote la paz, lo que te está robando en tu hogar, lo que te está robando la unidad, la unión en la iglesia, y entender de que es un llamado, realmente la santidad es un llamado en este tiempo, y es algo que no podemos ya hacer oídos sordos, ya no podemos decir no, vamos a vivir así nomás como estamos acostumbrados, ya hace 20 años que vivo de esta manera y no quiero cambiar, dejar mi manera de ser, mi manera de vivir, es lo que me enseñaron y ahí quedo. No, Dios te llama a que realmente entiendas que estamos en tiempo propicio, en tiempo donde realmente la gracia está, donde vemos que la misericordia de Dios se extiende cada día más para poder alcanzar ese grado de santidad donde Dios diga, encontré un cuerpo capaz de sostener mi gloria. Porque un cuerpo que no está santificado es un cuerpo que no va a poder transmitir la gloria de Dios donde se mueva. Esto se me venía recién mientras lo escuchaba a Iván en la hora anterior, y que justamente necesitamos un cuerpo sano, un cuerpo puro, un cuerpo santificado, para que la gloria de Dios sea transmitida como se merece, como realmente tiene que ser. Amén. Vos sabés que después, lo último, antes de cerrar la hora, vamos a leer los mensajitos de Facebook, porque bueno, vos quisiste que así sea, Espíritu Santo, y también Él me ayudó. Que ya nos metimos de lleno. Porque no, es un tema en el cual, y pido disculpas por eso la gente de Facebook, porque es un tema en el cual sabemos que la radio, el tiempo es tirano, como se dice. Amén. Entonces creo que es un tema donde realmente el Espíritu Santo quiere traer redención a nuestras vidas. Amén. Porque esa es la palabra, cuando Dios viene a redimir al cristiano y viene a traer la redención de Cristo. ¿Por qué? Porque Él no murió en vano. O sea, la muerte de Cristo, o sea, muy poco se revela al hombre. O sea, conocemos, la escuchamos, pero vos le preguntás al cristiano, por así decirlo, común. ¿Y por qué digo común? Porque hay gente que sirve y hay gente que va a escuchar solamente, y eso es lo peligroso. Cuando se va a escuchar solamente y no se toma la responsabilidad de que vos naciste con un propósito y que naciste para servir y que hay un ministerio con vos, sea donde Dios te quiera poner. ¿Por qué? Porque vos ves en el cuerpo el dedo gordito que le decimos del pie. Ese dedo, aunque muchos no quieren ser, por ejemplo, algo que no se ve, porque está dentro de la zapatilla, es el que mantiene el equilibrio. O sea, sin esos dedos el cuerpo pierde equilibrio. De hecho, hacete ver el pie y viene tropezando. Un chiste entre hermanos. Pero no. Pero vos fijate que cuando vos, te digo porque he tenido personas conocidas que le han cortado esos dos dedos por accidente, por lo que sea, y le tuvieron que injertar algo para que puedan caminar porque perdían el equilibrio. Sí. Entonces, vos imaginate que el cuerpo de Cristo debe ser redimido, y la muerte de Jesús no es normal, y no se entiende en lo natural, se entiende por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo, Dios quiere que haya un cuerpo sano en todas las áreas. Es tan necesario que entendamos que no es que las cosas viejas pasaron, como dice la palabra, y todas son hechas nuevas. Esa interpretación de todo es nuevo, vos no tenés que dar cuenta de nada, no tenés que hacer libre de nada. Eso es algo que no es tan así.
sino que realmente se necesita de una administración, se necesita de una sanidad interior y se necesita de liberación. Porque estaba buscando y no la encontré en las 7 iglesias. Hay una particular que habla de que Dios hay algo que aborrece, y es justamente a que se pongan y toleren a esa mujer que se hace llamar profetiza, pero que es Jezabel. ¿Por qué? Y dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, dice, de sus pecados, pero no lo hace y caerá en cama y en enfermedad. Es decir, cuando se hace una alianza con los demonios, con el diablo, llamale como quiera, por ahí dice la gente, ¿qué estás hablando en una radio? Sí, porque hay un mal que existe. Y hay un mal que trabaja todos los días para, primero que nada, robar tu alma. Segundo, enfermarte, sea lo que sea tanto en el cuerpo como en tu mente, sea en el estrés, sea problemas psique, o sea, de la psiquis, problemas de lo que fuere. El diablo busca enfermarte y busca matarte. Por eso es que decimos que es tan necesaria la redención del cuerpo de Cristo. Es tan necesario que entendamos que la falta de perdón te enferma y muchas veces produce cáncer. Es tan necesario que la raíz de amargura produce locura. Produce que salga en la persona lo peor. Si vos decís, ¿por qué una persona que estaba bien de repente mata a otro? Y porque había dentro de su corazón raíz de amargura, había ira, había enojo, porque la persona tal vez de chico vivió cosas extremas. Y vos llegás a Cristo y me ha tocado estar cerca de personas que después se suicidan. Y vos decís, ¿cómo conociendo a Dios se terminan suicidando? Y vos decís, pero si estaba bien, pero si, y me ha pasado hace 2 o 3 años de conocer a personas y que después te mandan el mensaje, tal persona se suicidó. Y vos le decís a la persona, ¿y cómo nunca lo notaron? Es que él estaba bien. Claro, pero vos nunca te metiste a trabajar con la persona. Por eso es tan importante el trabajo que se hace en Generación para Restaurar. De meterse, involucrarse, de ver que las personas sufren, de ver que las personas no es simplemente que son rebeldes porque son rebeldes, no. Hay un problema, hay un foco infeccioso que se debe trabajar, que se debe tratar, y cuando la persona comienza a comprender, ¿por qué? Porque un ministro se movió, porque alguien entendió. Hay una de las cosas que nos enseña nuestro apóstol y te dice, a esta persona tenés que tratarla con amor. ¿Cómo me gané yo? Y hablando de nosotros, a vos, con el amor. ¿Cómo trabajemos esto? ¿Cómo? O sea, Dios lo que quiere es que los cristianos entendamos que somos, como dice en Apocalipsis, plantas, árboles, que nuestras hojas son para medicina en las naciones. O sea, no estamos por casualidad. O sea, si vos no te sanás, jamás vas a poder sanar a tu familia. O sea, es mi responsabilidad sanar a mi hijo. Es mi responsabilidad sanar a mi esposa, ser un canal de bendición y no un canal de maldición. Nosotros queremos predicar, pero estamos peleados en el matrimonio. Nosotros queremos hablarle al vecino, pero yo no soporto a mi esposa, no soporto a mi esposo. Yo quiero hablarle al compañero, pero la verdad que termino odiando a todo el mundo y no quiero a nadie. Entonces, después yo me golpeo el pecho diciendo soy cristiano, soy medicina a las naciones. ¿Qué clase de medicina? O sea, estoy siendo veneno y no te estás dando cuenta que hay una influencia jezabélica que te tiene como títere y que te hace funcionar según su antojo como caballo de Troya dentro de una iglesia. Y eso es lo peligroso, porque eso es lo que condenaba de Jezabel. O sea, no es que vos estés en una iglesia, es la influencia que vos tenés y encima de eso me estás levantando otros igual que vos. Entonces yo no te puedo dejar pasar. Después decimos Dios es malo. No, Dios no es malo. Dios es amor. Dios es alguien que a mí me sacó de las adicciones, me sacó de la droga, me sacó de la delincuencia, de cuántas cosas. Pero ¿saben lo que más dolía a mi corazón? Que nadie sacaba los abusos que sufría, chico. Entonces voy a decir, ¿por qué te comportabas como te comportabas? ¿Por qué tenías pensamientos perversos o pensamientos de lujuria, de lascivia? ¿Por qué eso acarreamos los cristianos y no lo queremos decir? Todas esas cosas acarreamos hasta que te topás con un profeta verdadero que te dice, mira, vos pasaste esto y esto, pero no te queda ahí. Yo te voy a ayudar a sanar eso. Exacto. Si vos te dejás, si vos querés, porque a mí fue lo que me dijo, si vos te venís, acá vos vas a tener esto y esto, pero voy a sanar tu corazón. Entonces, los cristianos le escapamos al decir lo que pasamos y a decir lo que hay en el corazón y en los pensamientos, pero no nos estamos dando cuenta que sin
quererlo, muchas veces sos un caballo de Troya, que en cualquier momento comenzás a contaminar, porque esa raíz de amargura comienza a levantar, como le dijo a Jezabel, encima me levantás de tus hijos profetas del diablo. ¿Por qué? Porque no te querés arrepentir. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que toques lo vas a contaminar. Por eso debe venir el arrepentimiento. El cristiano se debe apartar, si es necesario, por un día completo. Decir, no voy a trabajar y me quedo, me meto y le digo a Dios, a ver qué hay en mi corazón. A ver cómo yo pienso, a ver cómo yo siento, a ver acá. Y en la palabra de Dios, eso que veía de Pablo, no fue que lo vi para otro. Dios me dijo, vos muchas veces te escapás de estas cosas. Pero es natural del ser humano. Pero lo bueno que lo ves y lo querés cambiar. Y el hombre se hace responsable. El hombre es el que encara la situación y dice, me va a doler, me da vergüenza, pero lo voy a, como hombre lo voy a enfrentar y lo voy a resolver a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque Dios necesita sacar el niño de adentro de cada sacerdote. Ese niño que no quiere ser responsable, que deja el manto tirado, que deja todo de lado, que no quiere laburar, que no quiere trabajar, que quiere que le den una empresa pero no quiere poner el lomo. Entonces después los cristianos vivimos de la sobrenaturalidad y de la fe. ¿Sí? La fe en el negocio que querés tener, pero no la fe en Dios. Porque la fe en Dios va con la santidad. La fe en Dios va de la mano del arrepentimiento. Si vos te arrepentís de tu vieja manera de vivir, Dios te deposita fe y vos vas a vivir por Dios y para Dios. Ahora, si vos querés vivir por fe para tener una empresa, pero no te querés arrepentir, y esa fe no es de Dios. Eso es un optimismo que tenés y tal vez lo lográs. Pero hay algo que se llama alma y que está enferma y que necesita ser sana y necesita ser salva y necesita confesar porque está a punto de explotar. Entonces, no le podemos escapar a esa cosa. Ese es un cuerpo de Cristo sano. ¿Sabés quién es? Aquel que va y confiesa y dice, la verdad que yo un día violé, yo un día maté, yo un día, no sé, engañé a mi esposa, yo un día mentí, y la verdad que mi debilidad no era tanto en las mujeres sino en la mentira. Yo era un mentiroso, compulsivo, y me pintaba historia en la cabeza. ¿Por qué? Porque no podía hacer lo que quería. Entonces, la persona le cuesta decir, yo fui un mentiroso. Pero ¿sabés qué? Cuando vos te haces libre, vos sabés que eso es pasado y el diablo no te puede condenar. Ahora, si vos no lo confesás, el diablo cada tanto te va a hacer caer y vas a inventar unas películas, mirá, que si te contrata Netflix, ganas plata, papá. Pero así somos los cristianos y hay que decirlo. ¿Por qué? Porque el que está afuera tiene que ver que él es igual, pero que si yo estoy adentro, Dios me va a ayudar y lo puede ayudar a él también. Por eso, si estás escuchando y no sos cristiano y tenés todas estas cosas que yo dije, en la iglesia también las hay, pero en la iglesia hay valientes. Y vos tenés que ser un valiente más, que quiere estar y cambiar. Amén. Totalmente. Amén, amén. Mira, acá nos manda el apóstol y dice, el cuerpo de Cristo debe sincerarse primeramente con Dios y después con Él mismo, ya que hay mucha hipocresía en las iglesias. Por lo tanto, Dios debe sacar lo infeccioso de dicho cuerpo porque es el alma de la iglesia. El cuerpo de Cristo no puede estar en pecado porque es santo. Amén. Ahí está la pequeña diferencia de lo que le cuesta tanto al cristiano. Dice, nos manda el apóstol Alejandro, dice, el cuerpo se enferma por diferentes motivos, por alguna infección, enfermedades hereditarias, por llevar un mal estilo de vida, como también estar débil en su sistema inmunitario. Enfermedades que genera la misma persona en su mente y por estar viejo en el espíritu. No tienen fuerte al Espíritu Santo, quien mantiene el equilibrio de todo. Por esa razón existirá un conflicto en el cuerpo y la eterna lucha entre quien se sujeta al cuerpo y quien quiere vivir a su manera. Amén. Amén. La verdad que mantenernos, como dice acá, en lo que es alineados a la voluntad de Dios, luchar contra, darle batalla, como bien decís, son los valientes los que van a encaminarse en esto y darle batalla a la carne, es la lucha, y es ahí donde Dios nos enseña a depender de Él, donde Dios anula todo tipo de, tal vez hasta cuando hacemos uso de los dones, hasta cualquier persona, porque como bien decís, Martín, la persona hasta puede caer, puede pecar, y la gracia te va a ayudar a que vos te levantes. En eso que Dios te separa su deidad de nosotros. Pero no es bueno quedarse en eso, no es bueno
conformarse con un estilo de vida que no es el que Dios quiere. Dios en su plenitud nos quiere hacer ver que de la mano de Él somos capaces de todas las cosas. De Amén. todas las cosas. Todo lo que esté alineado a la voluntad de Él, aún si está la vida en juego por encima. Creo que los cristianos hoy día ninguno está expuesto, por lo menos nosotros acá, nadie está expuesto, ni ha resistido hasta la sangre, ni está expuesto hasta ese punto. Pero el hecho de morir y de lidiar con la carne a través del Espíritu, en estos tiempos es fundamental entenderlo. Amén. No hay manera de que una persona salga adelante o pueda crecer en las cosas de Dios si no es a través de las cosas del Espíritu. Si no es fortaleciendo al Espíritu, y no hay forma de matar la carne o los deseos de la carne que luchan, porque es la lucha interna que toda persona tiene, y Dios no se la saca a nadie, sino que es parte de cómo Dios trabaja en nosotros para enseñarnos a depender de Él, tanto en lo bueno como en lo malo que opera en nosotros, porque aún el buen uso de las cosas que Dios nos dio dependen de Él. Es ahí, como bien decía Martín, hasta que vos no renunciás y no matás tu ego, tu yo, no renunciás a tu manera, a tu vieja manera de vivir, a cómo pensás, no va a tener sentido el hecho de que una persona esté en la iglesia. Vas a tener, lo bueno es que estando dentro de la iglesia, dice que la fe viene por el oír, y en algún momento apelamos a que se le va a iluminar la capocha a la persona. En algún momento el Espíritu va a poder hacer algo, va a poder trabajar en esa persona. Es un paso grande que estén dentro de la iglesia, pero tampoco es bueno pasarte 20 años dentro de la iglesia y que seas tan obstinado de seguir viendo que en 1, 2, 3, 5, 10 años, por vivir a tu manera, no obtuviste nada, porque no le vas a torcer el brazo a Dios. Una persona que está parada en su manera de pensar y que no busca y que piensa o que cree que, porque como decían, pero yo no le hago mal a nadie, pero la parte de que tu espíritu esté como tiene que estar frente a las cosas de Dios. Amén. Que la persona realmente haya quebrado su voluntad, que haya alineado sus pensamientos a las cosas de Dios, porque en algún momento, tarde o temprano, no existe tal cosa de estar en Dios viviendo a tu manera, a la forma en la que fuimos criados. Aún Pablo decía, toda mi vida la tengo por basura. Su formación, porque el tipo frente a la ley está intachable. Su persona, intachable. Su manera de conducirse, intachable. Estaba errado, pero cuando una persona así revierte o se alinea a las cosas de Dios, sucede lo que sucede, un tipo que marcó la historia. Entonces, a eso somos llamados. Mirá lo que puede provocar una persona cuando se alinea a las cosas de Dios. Cuando una persona entiende y rinde su vida por completo a Dios, no a medias, no que en la iglesia, no que tal vez, no, en tu trabajo, como decía, no sos cristiano, o no vas a usar la fe solamente para que te vaya bien económicamente. ¿Por qué no usas esa fe para creerle a Dios y creer que si vos tenés que empezar a sacar el pecado de tu casa, Dios te va a respaldar? Aunque te pelees con toda tu casa, aunque tengas que luchar y estar en guerra con toda tu casa, usá esa fe de que Dios te va a respaldar para sacar el pecado de tu casa, para sacar el anatema de tu casa. No vas a tapar, no vas a estar negociando, bueno, un poquito sí, un poquito no, bueno, hoy te dejo, mañana no te dejo, te lo permito, no te lo permito, no. Usá para tu vida esa misma fe de decir, bueno, estas cosas ya no me las permito, porque sé que me son perjudiciales. Sé que me llevan a vivir de una mala manera. Sé que me llevan a apartarme de lo que Dios dijo, o ni siquiera puedo terminar creyéndole a Dios las cosas que dicen de lo que Dios dice de mí, lo que dice su palabra, lo que Él me promete, de cómo Él nos aparta y nos guarda, porque hablamos de santidad, hablamos de apartado. Amén. Usar esa fe para decir, bueno, hay cosas... porque hay muchos, y acá entra, creo que es la falsa humildad, que muchos dicen, no me sale, no puedo, porque hablabas de los mantos hoy, y la realidad es que no quiere la persona. Pero te dice, no me sale, no puedo. Y la verdad, o sea, la persona tiene que sincerarse, por eso bien puso el apóstol, primero tienen que sincerarse con Dios y con ellos mismos. Amén. No hay otra. ¿Acaso Dios te va a desechar porque le digan, si dice que Él nos da tanto el querer como el hacer?
Sincerate con Dios, sincerate con vos mismo, sincerate, no como decíamos hoy que vas a escupir un montón de escondiéndolo, no. diciendo no, yo soy frontal y digo la verdad. No. Vos sos un rebelde. Estamos hablando de que te sincerás de lo que realmente, cuáles son las intenciones frente a cuando decís no puedo, no me sale. Y en lo íntimo, no tengo con ganas. un ministro, pero en lo íntimo. Dios no te manda que vos hagas público lo que pasaste, ¿no? Pero reconocerlo es la única forma ¿Qué en la vas que a una hacer? persona puede revertir su situación. Amén. O sea, negando. ¿Lo vas a negar para vos? Si estás rodeado de personas, de gente del espíritu, no vas a poder contar nada. Tal cual. Estás sujeto. Dios, siendo como es, siempre va a mandar a alguien Dios va a usar para atalallarte de una situación que sabe que vos podés terminar mal, que tu familia puede terminar en destrucción, que tus hijos pueden terminar apartados, que tu familia hay algo malo que se te viene o que te puede pasar si vos no pones esa actitud. Y Dios no es malo, porque Dios no se goza de la destrucción. No es verdugo. Dios, o sea, Él no busca la destrucción de nadie. Pero si el cristiano, si el ser humano, parte del cuerpo, se revela y prefiere vivir o caminar a su antojo, Dios debe de enseñar y Dios debe de hacerle ver a la persona. Porque todo aquel, como bien decía, que se arrepiente, Dios hace así, tac, que se arrepiente de corazón. Dios revierte cualquier situación. Dios va a hacer que si había destrucción total, porque eso es la restauración, que la persona que estaba por el piso, y esa persona se va a levantar. La familia que estaba, porque lo vemos nosotros, familia que vienen en destrucción, se levantan. Gente que vienen con economías destruidas, Dios la levanta. Gente que empieza a vivir como Dios quiere, Dios restaura y levanta. Pero la realidad es no decir el famoso estoy trabajando en eso. Sí, le estoy... Sincerate, la verdad que te es súper atractivo la enseñanza, porque las cosas de Dios son atractivas. Si vos medianamente querés vivir bien, porque toda persona anhela vivir bien. ¿Quién no anhela la paz, vivir bien en su casa? Pero ¿quién quiere pagar el precio? Pelear. Por ahí va la cosa. Porque hoy en día, y en toda persona, y no es que va a llegar algún momento en el que el diablo te va a dejar de perseguir. No existe No tal existe, cosa. no. Hasta el existe. último momento. Hasta el último momento. Te va a dar Va pelea. a estar ahí. Es más constante, es más estratégico que los cristianos. Tal Es cual. más perseverante frente a eso. Porque sabe cómo son los cristianos. Y es más, dice que te ronda. Esperando que te baje la ronda. guardia. Donde te relajaste un poquito. Fuiste cacho. ¿Viste? Por eso digo, hay que reconocer de cómo somos. Porque Tal cual. para eso está Dios, para guardarnos, para que Él esté haciendo todo aquello que nosotros no podemos ver a nuestro alrededor, todo lo que nuestros ojos y la limitación de nosotros como humanos, hasta donde llegamos, en el cuidado de nuestros hijos, en el cuidado de la casa, de la esposa, del trabajo, del ministerio. Nosotros como humanos lo vamos a poder desarrollar y cuidar hasta cierto punto. Si no lo hacemos de la mano de Dios, va a ser como mencionó, va a sonar hueco, va a ser solamente tal vez una vestimenta, tal vez un traje, tal vez un lindo momento que pasaste, pero chao. Ese lindo momento que pasaste quedó ahí. Ni siquiera pudo transformar un poquito tu corazón, ni siquiera pudo transformar tu vida. Entonces ese mensaje, o sea, hasta dónde realmente Dios puede hacer algo con esa persona. Ahí es donde tenemos que usar, como bien decía, la fe para que nos transforme a nosotros. La fe para que pueda hacer de nosotros, para que realmente seamos lo que decimos y no sea una hipocresía o no sea algo que de la boca para afuera. Amén. Porque el discernimiento lo tenemos para los demás, Menos para enseguida está para enseñar. Tal cual. Tenemos el discernimiento, tenemos la fe, pero para nosotros no está siempre el mismo discernimiento. Amén. Ni siquiera las mismas ganas ni el ímpetu que le ponemos para exhortar al otro. Tal cual. Está el tema. Che, mirá, se me venía esto. Estaba pensando estaba en algo. Fíjate que cuando un órgano nuestro se enferma por cualquier situación, hay una posibilidad de trasplante, ¿no es cierto?
Hay una siempre y cuando sea compatible. Acá quería hablar de lo que habló la apóstol en un momento. Quería dar este ejemplo gráfico de lo que hablaba el apóstol de identificarse, de saber quién sos, sincerarte con Dios. Y si sos compatible con el cuerpo, es la iglesia, como bien decíamos. Bien, mientras estemos dentro de la cobertura de la iglesia, si hay una enfermedad, si sos parte de un órgano vital, hay una posibilidad de ser sano. O te sanás, o sea, a través de una transfusión, de un tratamiento, o en el caso de ser extirpado, vos decís, listo, pero se necesita algo que sea compatible con el resto del cuerpo. ¿Para qué? Para que el órgano vuelva a la vida y vuelva a restaurarse y sea otra vez productivo. Ahora, ¿qué pasa con los miembros que están fuera de la cobertura del cuerpo? Fíjate, yo capaz que me corto un dedo y hay un límite de tiempo. Si ese dedo estuvo fuera del cuerpo por ciertos minutos, no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo cuánto tiempo llevaba, no hay posibilidad de que volver a unirlo, porque ese dedo, ya esa parte del cuerpo ya está muerta, y por más que vos lo cosás, ya la sangre no va a correr por ese lugar, y va a ser, hasta incluso puede ser peligroso, porque puede transmitir la gangrena y contaminar el resto del cuerpo. Fíjate que mientras estás dentro de un ministerio, mientras estás dentro de una casa, de una visión, tenés la posibilidad de trasplante o de transfusión de sangre, siempre y cuando vos quieras. Dios te puede transformar, Dios te puede transfusionar esa sangre, y listo. Se está enfermando el corazón, se está enfermando el hígado, se está enfermando no sé qué parte del cuerpo vos crees que sos, o que Dios cree que sos en una iglesia. Pero tenés la posibilidad, siempre y cuando estés dentro del cuerpo, tenés la posibilidad de ser transformado y restaurado. Ahora, si estás fuera, tenés un límite de tiempo en el que Dios te dice, rápido tenés que unirte otra vez a la esencia, rápido otra vez tenés que volver al cuerpo. ¿Para qué? Para que no te mueras en el intento, para que no quedes improductivo. La palabra misma te dice, si tu mano es ocasión de caer, quítala y échala afuera, que es preferible entrar al reino de los cielos sin una mano, a que por causa de esa mano todo tu cuerpo se pierda. Ahí es donde la iglesia muchas veces juega con ese límite de tiempo. El cristiano juega mucho con el abusar de la gracia, el abusar del tiempo de Dios. Total, Dios me puede esperar. El ministerio me puede esperar. Hoy, Martín, vos hablaste de manto y yo creo que tiene mucho que ver también con esto, con lo que es justamente la esencia de Dios. Cuando Dios pone a una persona un ministerio, cuando Dios te sella con un llamado, que Dios te aparta, volvemos otra vez a explicar lo que es el apartado, cuando Dios te dice, sos mío, sos funcional en esto, yo te quiero usar en esto, y vos lo descuidás por X motivo, lo pisoteás, te olvidás, cualquiera sea la situación, vos te estás transformando realmente en un cuerpo exterior que está con riesgo de ser amputado del cuerpo, porque estás dejando que realmente ese manto, el manto lo que hace cuando una persona tiene entendimiento, una persona que entiende su llamado, que entiende que fue apartada por Dios, va a ser una persona que va a tener en todo momento ese temor reverente de decir, me tengo que cuidar, no por el lugar en sí, sino por decir, si yo descuido esto que Dios me dio, es como la piel. Ahí está, el manto es como la piel, donde vos decís, listo, vos te cubriste la piel, te falta un pedazo de piel, vos estás arriesgándote a que una bacteria penetre en ese lugar, en esa herida, y termine transmitiendo una enfermedad que hasta te puede llevar a la muerte. Entonces, tenemos que entender que el desprenderte de algo que Dios te dio, está haciéndote vulnerable frente a las acechanzas del diablo, como bien decía Iván. El diablo está esperando a que vos en un momento digas, esto no es para mí. O no, ya esto no lo quiero. No soy parte de, no tengo esto, no es para lo que Dios me llamó, no es para lo que... Porque muchas veces el cristiano se apura o se apresura en realmente cuestionar o decir, no es para mí esto. Porque si Dios te apartó, es porque Dios sabe que vos podés. Ahora, como bien decía Iván hoy, ¿qué tanto querés? ¿Qué tanto querés morir a vos? ¿Qué tanto querés morir a tus sentimientos? ¿Qué tanto querés morir a tu vieja manera de vivir? Y decir, la verdad,
que estoy a tiempo todavía de volver a unirme al cuerpo de Cristo, de volver a unirme a mi llamado, de volver a tomar el lugar que me corresponde y poder otra vez ver cómo la esencia de Dios empieza a circular por ese miembro, por esa persona, y empiezo otra vez a transmitir vida. Porque es impresionante ver cómo personas, esto a nivel mundial, por causa de dejar de lado su llamado, terminaron muriendo espiritualmente, y algunas otras personas con un llamado de atención terrible de parte de Dios por causa de haber descuidado aquel llamado a la santidad de la que tanto Dios nos está hablando en este tiempo. Mira, en todo lo que hablabas, lo más triste es que vos pierdas la amistad que tenés con Dios. Amén. O sea, en la Biblia hay casos que Dios resalta de tener una amistad con Él, y a esas personas se las nombró como padre de la fe, que uno fue Abraham. O sea, persona que caminó con Dios siempre se va a nombrar en la Biblia, se lo va a asimilar con la fe. Y se lo va a asimilar o añadir, por así decirlo, que fueron personas llenas del Espíritu Santo. Entonces, no se trata de agradar un grupo de personas, de agradarte a vos mismo. No se trata de querer ser parte de estar cerca de. Se trata de que cuando vos te encontraste en la iglesia, te encontrás con Dios, lo primero que te tiene que importar es no perder a Dios. Amén. No perder esa relación que Dios te puede dar, no perder esa mirada de Dios, porque es como que vos ves a un papá mirando al hijo, y esa mirada de decepción y de que su hijo ya nunca más. Eso que nunca te pase, porque Dios es alguien que Él nos va a añadir a un cuerpo y nos va a hacer disfrutar de toda la hermandad, y nos va a hacer disfrutar de padres espirituales, nos va a hacer disfrutar de hermanos espirituales, pero siempre y cuando vos digas, lo primero que yo no puedo perder es esa mirada de amor de Dios hacia mí. Leía Habacuc, y en una parte dice que Dios va a caminar dentro de la tierra, y eso no es que en un día va a caminar, Él viene caminando desde que se creó la tierra, y viene recorriendo y siempre buscando personas que se refugien en Él, porque hay una parte que Él dice, sí, va a venir esto, va a venir espada, va a venir de acá, va a venir de allá, pero a mi pueblo yo lo voy a guardar. Amén. Entonces, y hay una parte que dice Habacuc, después de haberse quejado, cuando oí, callé y temí. Nosotros somos rápidos para decirle a Dios cómo tiene que ser con nosotros y decirle cómo Él tiene que actuar. Pero este Habacuc, cuando escuchó, dijo, callé y temí. Es decir, es tiempo de callarse y escuchar a Dios y temer a Dios. Amén. No podemos en este 2025, estando en tiempos finales, porque son los últimos tiempos, querernos tan irrespetuoso y retrucarle a Dios, o querer decirle a Dios cómo hacer las cosas, o querer demostrarle a Dios que yo sé hacer las cosas, cuando no es así. Porque cuando Dios habla, vos te tiene que venir temor reverente, y vos tenés que callar. Y dice que después Habacuc termina diciendo, aunque la higuera no dé frutos, aunque la vid no haya frutos, con todo yo me gozaré en Jehová. ¿Por qué? Porque no vas a ver fruto en muchos lugares, pero vos no vas a desviar la vista. Vos vas a ver que todo se está cayendo a pedazos en ministerios, en iglesias, que están pasando cosas en el mundo, incluso en la Argentina, muertes, que se tocaron hijos de pastores y cuantas cosas, pero vos sabés que Dios está con vos. Y que por más que se derribe todo alrededor, Dios te guarda. ¿Por qué? Porque aprendiste a callar y a temerle a Dios. Amén. Porque no le retrucaste más, porque no le diste más excusa, porque no quisiste hacer las cosas a tu manera. Porque esta vez dijiste, esta es la última. Y yo de acá en más me levanto, y eso es lo que debe hacer cada hijo de Dios. De acá en más me levanto y ya no retruco más. Ya no quiero hacerme el que sé cuando no sé. Porque eso es lo que Dios le dijo a Habacuc. Todo lo que vos quieras, pero yo lo que dije lo voy a cumplir. Y vos no me vas a decir cómo hacer. Una cosa así, a vos te voy a guardar. Y a todo aquel que se refugie en mí te voy a guardar. Entonces eso es un llamado a las personas que están afuera, que el único refugio que vas a tener en los tiempos que se vienen es Dios.
No hay nada fuera de Dios y no te vas a poder esconder. Hay una palabra que dice correrán a los montes. ¿Saben por qué dice correrán a los montes? Porque cada vez las cosas se van agravando. ¿Querés ver algo que está pasando? Cada vez el calor en los veranos cada vez es más fuerte. Y va a llegar un tiempo que no se va a poder andar ni en la calle. ¿Por qué? Porque cada vez el mundo se va destruyendo solo. Y los hijos de Dios, el refugio que vamos a tener es Él. Él va a hacer milagros, mira, sobrenaturales en todo lo que es el clima para los hijos de Dios. Y hoy en día, con todo lo que está pasando, si vos no entendés que el único camino es Dios, entonces es porque no querés. Pero hoy te estamos diciendo, el único refugio es Dios. La única posibilidad de tener una vida diferente es volverte a Dios, volverte a su cuerpo. Como el hijo pródigo, volveré a la casa de mi padre. Porque el único refugio es Dios. Eso sí, cuando Dios te hable, tenés que temer y tenés que callar. ¿Por qué? Porque Dios te quiere sumiso, sí. La gente no. No tenés que ser en el hecho de decir, no, ahí me obligan. No. Hay una sumisión que es por amor. Amén. Y cuando vos sos sumiso a Dios, vas a ser sumiso a quien te enseña. Eso tenemos que aprender. A todos nos costó aprenderlo, pero te puedo decir que cuando Dios hace así, ya tu vida cambia, tu sueño cambia, tu manera de dormir cambia, tu manera de ver tu familia cambia. Ya vos no ves, es una carga, no, vos ves que sos el protector de tu familia. ¿Por qué? Porque empezaste a temer y a callar. Cállate la boca. Como me dijeron una vez, cállate la boca. Pero es lo más lindo que te puede pasar, porque ahí se te va el espíritu de queja. Ya no más. Y eso es lo que afecta tanto al cuerpo de Cristo, la queja. Amén. Y no somos agradecidos por eso. Lindo tema para otro tema. La queja. La queja. Pero amén, chicos. La verdad que desde lo personal, cómo cuesta tanto y más en estas generaciones que le cuesta hasta cosas tan simples como el respeto, como los buenos valores. Dios es un Dios que lo primero que trabaja con nosotros y nos enseña, y creo que esa es una de las cosas de las cuales más, como decíamos hoy, el mundo odia a los cristianos, es porque va por el lado de los buenos valores. Es fundamental que el cristiano tenga los buenos valores, que tenga sus buenas costumbres, sus buenos hábitos. Hay gente que no es cristiana y tiene buenos valores, buenos hábitos, buenas costumbres, hasta mejor que los cristianos. El plus de los cristianos es que lo tiene a Dios. Amén. Y no logran verlo. No logran sacarle el jugo en el último de los casos. Siempre decimos, llegamos a la iglesia o vemos a la gente llegar a la iglesia en situaciones personales, espirituales, emocionales deplorables. Sin embargo, cuando Dios empieza a proveerle de las estrategias, de las herramientas, la guía, te da la contención, te da el amor, te da hasta la fortaleza, porque recibimos cada domingo, en el caso nuestro, hasta a través de los grupos de WhatsApp, que siempre se está hablando, siempre se está enseñando en todo tiempo. Amén. Vos vas teniendo la fortaleza porque vos, cuando la persona está ensimismada en su manera de pensar o en su problema, cuando vos lees, sea el testimonio de alguien, una enseñanza de alguien, cuando vos te metés en las cosas de Dios, deja de ser, como bien marcaste esa diferencia, deja de ser optimismo y vos empezás a vivir por fe. Amén. Si te animás a dar el paso. Amén. Si sos valiente, como dice la palabra, y realmente te pones a arrebatar el reino de los cielos. Porque el amor de Dios te va a manifestar y vas a pecar 100.000 veces, y 100.000 veces Dios te va a perdonar. Pero vas a terminar cayendo, porque la parte en la que vos tenés que arrebatar el reino de los cielos, porque vos ya te empezás a aferrar al pecado, vos ya te empezás a aferrar a la mala manera de vivir, vos ya te empezás a aferrar a los malos hábitos, o nunca te los desprendiste, nunca terminaste de salir de eso. Entonces tarde o temprano eso te empieza a absorber, te empieza a tomar. Y empezás a ver las enseñanzas de la casa, ya las empezás a ver como que son muy extremistas, como ya te piden demasiado. No sé si están así, eso es mucho. Ya se pasan de mambo. Y sí, frente a las cosas del mundo nos vamos a pasar de mambo. Exacto. Frente a las cosas del mundo, ahí es donde
si le das rienda suelta o te atraen más las cosas del mundo, y Dios te va a respetar y su amor se va a manifestar en eso también, en que te va a respetar. En todo caso el evangelio de amor, la salvación, vos la vas a recibir cuando aceptaste a Dios como tu Señor y tu Salvador, pero la vas a perder cuando el enemigo, que no juega a ser enemigo, se va a servir de tus deseos Eres de un la profesional carne, en eso. y vas a terminar, ¿sí? Si tus deseos, si va por el lado, sea, qué sé yo, del entretenimiento, del alcohol, de la familia, de los sentimientos, la gente que no entiende y se aferra a los sentimientos, a la familia, y terminás tolerando y permitiendo el pecado porque es familia, porque vos, bueno, eso te va a hacer perder tu salvación, y bueno, vas a terminar arrebatando, no estás peleando por tu salvación, no estás peleando el reino, porque en Hebreos, si no me equivoco, también dice cómo vamos a perder una salvación tan grande. Eso quiere decir que la podemos perder a la salvación. Sí. ¿Qué dice? Los fornicarios, los mentirosos, los homicidas, no van a entrar al reino de los cielos. Y si una persona no suelta el pecado, vos te vas con el pecado y con todo. No vas a entrar, o sea, no va a entrar ninguna persona, o sea, nadie está exento, ninguno, no tiene nada que ver acá, ya la chapa, estamos hablando del cuerpo de Cristo, de manera integral, de pies a cabeza, cualquier persona. Entonces, seamos responsables, seamos sinceros con las cosas Amén. de Dios. No es un juego y no es tiempo para estar jugando entre que sí o que no. No es tiempo para estar, porque vemos cómo se va confundiendo y se va enredando en sus propias concupiscencias la gente. A pesar, cuando va pasando el tiempo, y en eso, como se habló todo el programa, ya voy a arrancar, ya voy a empezar, ya me voy a poner, ya voy a arrancar, ya voy a poner. La gracia de Dios te termina jugando en contra porque vos decís, total Dios me perdona. Total Dios me levanta. El tren se pasa. Total Dios me usa. Pero vos te estás sirviendo de eso y te vas aferrando cada vez más a que Dios te perdona. Pero hay un enemigo que no perdona. Tal cual. Y hay algo que Dios sí hace, y es cumplir su palabra. Porque donde las consecuencias de Dios tengan que caer a causa de, y ahí es donde entra en la confusión y entra a perderse el cristiano, porque dice, total Dios me perdona, y ya le agarraste el gustito, y ya te costó soltarlo, y ya le empezaste a dar y te prendiste más de eso que de lo bueno que tiene Dios. Porque si Dios te va a hacer libre, si Dios nos hace libre, justamente es para que nosotros no tengamos tanta lucha con el pecado. Es para que vos puedas enseñorear, o sea, que vos puedas gobernar el alma, puedas gobernar, ¿entendés? Frente al pecado. Amén. Gobernamos a decir, no, yo me aparto de esto, no, yo esto lo dejo, esto no me sirve, esto no es para mí. Como cristiano, como hijo de Dios, yo no me puedo dar el gusto de hacer esto. Eso hace una persona que anhela y que quiere vivir en santidad, Amén. que sabe que es parte del cuerpo de Cristo, que aunque cae, que aunque tropieza, no se queda en eso. Sabe que tiene un Dios que lo limpia y lo saca de eso. Ahora, vamos a Dios para que Él nos saque. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nosotros vamos Aquí a la Dios para cuestión. que nos fortalezca. Realmente renuncio y muero a ese sentimiento y esas ganas, porque la carne es la carne y todo el mundo tiene la lucha entre la carne y el espíritu. Ahora, yo peleo contra eso, le doy pelea O me a quedo través ahí. del espíritu. Y digo, total, Dios me perdona. La semana que viene, Dios me acepta, yo me levanto. Pero bueno, ¿Qué ahí sabes si está. mañana te levantas? Chicos, totalmente. Se nos fue la segunda ahorita. Un saludo para Marcelo Río, para Mercedes, que escribieron A todos, a todos. mensajes. ¡Feliz cumpleaños al tío Al tío Mario! Mario, El tío Mario. Hoy cumplió El años. abuelo, le digo El yo. abuelo de la El abuelo. iglesia. Un saludo para el tío Mario, que termine bien su cumpleaños. Amén. Y un saludito sí para todos los que Para estuvieron todos los que mandando estuvieron a través de Face, al WhatsApp también. Se nos fue la segunda horita. Así que nada, los saludamos desde acá, nos despedimos, le damos Amén. gracias. Declaramos como cada martes que la palabra no va a volver vacía. Amén. Y bueno, los esperamos el próximo martes. Próximo martes.